Buenas noches amigos, hoy les traigo un caso sin explicación más. Gracias a todos los que se suscriben a diario, compartan este video, suscríbanse y nos vemos pronto. Esto ocurrió en el mes de julio, un día, bueno, como todos los inviernos, la mayoría de los inviernos, en la provincia de Tucumán, una noche muy fría. Mi padre había trabajado hasta las 8 de la noche y luego de volver a casa, después de hacer algunas cosas, él recuerda que particularmente esa noche estaba muy fresca. Sintió algo extraño, ¿no? Recuerda que no tenía por aquellos años luz eléctrica. Estamos hablando del año 58. Como no tenían luz eléctrica, sobre una mesita que estaba al costado de la cama tenían un mechero. Mucha gente no sabrá de qué se trata, pero funcionaba con querosén y una mecha que se encendía y eso brindaba un poco de luz, o de lo contrario a veces lo hacían con velas. Él tenía un mechero al costado de su cama. Había escuchado de muchas situaciones paranormales, de muchas historias, pero a él nunca le había tocado pasar por ninguna. En esa oportunidad, muy cansado, se dispuso a dormir, cuando de pronto un ruido le llamó la atención. Y entonces se puso en alerta. Se quedó prestando atención para saber de qué se trataba. Y su silencio, y el silencio de la noche, era verdaderamente profundo cuando volvió a escucharlo. Se dio cuenta que se trataba de un pajarito que él tenía en su casa, y entonces se levantó para guardarlo porque se lo había olvidado. Estaba haciendo muchísimo frío y se lo había olvidado en la jaulita, y estaba colgado allí afuera en el patio debajo de una higuera. Cuando va y saca la jaula, se encuentra con que este pajarito estaba muerto. Y en lo que lo estaba observando, escucha un ruido sobre la higuera. Y lo primero que pensó, por supuesto, es que había un gato, pero no podía verlo. Se alejó un poco y luego un poco más y vio un movimiento extraño sobre la higuera. Extraño digo porque las ramas se movían como si algo pesado saltara de un lado al otro. Para que ustedes se figuren lo que veía según él relataba, él se imaginó que era como un mono por los movimientos, ¿no? Que saltaba de un lado al otro, y las ramas que se doblaban ante el peso de aquello. Se fue adentro extrañado, y estando adentro vio que el pajarito, o el que llevaba en la jaula, le faltaban las alas y la cabeza. Tenía allí el mechero prendido. Y fue en ese momento cuando escuchó un grito que le causó muchísima impresión, y entonces pensó que lo que había visto en la higuera eran realmente gatos, porque los gritos que él escuchaba era como cuando estos animales están en celo, ¿no? Y gritan y pelean entre ellos. Así que salió de nuevo al patio, pero en vez de eso se encontró con una persona, o con algo que parecía ser una persona, de no más de 1 metro de altura. Según su relato, el patio estaba completamente a oscuras, en medio de lo que era campo por aquel entonces. Una noche oscura, profunda. Sin embargo, los ojos de aquella aparición brillaban de una manera distinta, como si tuviera un brillo, como si tuviera un fulgor naranja, como si fuera una brasa.
Sorprendido se quedó por unos instantes parado mirándolo, cuando de pronto escuchó que gruñó como si fuera un animal, y fue cuando él pudo reaccionar. Hizo 2 o 3 pasos para atrás y se metió a la casa y agarró una escopeta que tenía su papá y salió al patio. Como veía que la higuera se movía, directamente apuntó y disparó, y al hacerlo escuchó un lamento que provenía de la higuera, y luego vio un bulto que cayó al piso pesadamente, y él no sabía qué hacer. Tomó el mechero y se acercó lentamente, con miedo, y cuando estaba a unos 3 metros más o menos, dice que ese bulto se incorporó y recién ahí pudo ver el rostro de esta aparición. Cuenta que era demoníaco, causaba miedo de solo verlo, completamente negro, pero con los ojos con ese brillo naranja y una expresión demoníaca. Sin pensarlo, disparó de nuevo, pero esta vez el disparo fue como si hubiera pegado contra algo seco, dice, con un tronco seco, con una madera o algo parecido. Y ante sus ojos, esta aparición se desvaneció, se perdió en la oscuridad. Cuando se quiso dar vuelta para volver a la casa, sintió un golpe que lo tiró al piso, y sin poder hacer nada, sentía cómo lo golpeaban y lo tiraban del pie, como arrastrándolo para el medio del patio. Él miraba y él asegura que solamente veía una silueta como si fuera una sombra oscura, que primero estaba de un lado y luego del otro, pero sentía los golpes en su cuerpo y sobre todo aquella fuerza que lo sostenía del pie y que no lo soltaba. Lo que más le impresionó fue ver parado hacia uno de los costados, cuando dejaron de golpearlo por un instante, a un hombre que se reía y estaba justo debajo de la higuera. Según él relata, y de esto está muy seguro, con la luz del mechero que había quedado en el piso, podía ver que su mandíbula, la parte de abajo, brillaba con la luz del mechero, que era como si se tratase solamente de huesos. Cuando fijó la vista en él, dejaron de pegarle, pero él dice que sintió un miedo muy, muy profundo, pero que a pesar de eso, no podía dejar de mirarlo. Luego, un perro muy grande salió caminando detrás de él, todo esto debajo de la higuera, y quedó sentado al lado de esa aparición. La visión duró apenas unos segundos. Luego fue como si una sombra se desvaneciera en medio de la oscuridad de la noche, salvo el perro, que lentamente caminó y se metió hacia los cañaverales ante el aullido y el llanto de un montón de perros de la zona, incluso los de él, que al parecer se mantenían bastante lejos. Fue en el momento en el que pudo levantarse, muy asustado, y se metió en la casa. No pudo más que rezar durante toda la noche, sin comprender lo que había sucedido. A los pocos minutos vio aparecer a los perros, que estaban también como muy asustados, como si también hubieran visto algo, ¿no? Y pasó una noche realmente sin poder dormir y rezando durante toda la noche. Al día siguiente, y aún asustado, se acercó al cañaveral, al lugar por donde había visto que entró aquel perro, a quien él dice, para mí era la manifestación del familiar. Y luego se volvió a la casa.
dice que vio primero las marcas en el cañaveral como la maloja de la caña quemada, como si se hubieran quemado al paso de ese animal, ¿no? Y en la higuera también dice que había quedado como en la corteza, marcada muy pero muy claramente, una mano, como si lo hubiera quemado. Son muchas las historias que ocurrieron por esos lugares en aquellos años, pero esta es la que podemos contar sabiendo que se trata de una historia real, porque les tocó pasarla a mi abuelo, a mi papá, que ellos vivieron durante mucho tiempo en ese lugar. Esta y otras cosas que voy a contarte seguramente en otros programas.